No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Era mi primer año en la universidad y había decidido lanzarme a la aventura de estudiar en el extranjero. Todo era nuevo y emocionante, pero también un poco caótico, especialmente cuando viajábamos. Una tarde, mi grupo de amigos y yo intentábamos encontrar una estación de autobuses para tomar el último autobús del día hacia nuestro hostal. Era ya casi el atardecer y las calles, con su enmarañado laberinto de callejones y edificios antiguos, no nos hacían las cosas más fáciles. Seguíamos las indicaciones de Google Maps, que parecían llevarnos a un edificio que, a simple vista, no tenía nada que ver con una estación de autobuses. Era un edificio de oficinas con una fachada gris y ventanas que reflejaban el cielo. Nos miramos entre nosotros, confundidos. Uno de mis amigos sugirió que tal vez la estación estaba en el sótano del edificio. Aunque parecía una idea absurda, no teníamos una mejor opción, así que entramos al vestíbulo. Dentro, el ambiente era extraño. Todo estaba demasiado silencioso para lo que esperábamos de un lugar tan funcional como una estación de autobuses. Había un mostrador vacío en la recepción y una iluminación tenue que daba lugar a un aire de abandono, aunque todo estaba limpio y bien cuidado. Nos dirigimos al ascensor, convencidos de que encontraríamos alguna señal de que estábamos en el lugar correcto. Cuando entramos al ascensor, revisamos el panel de botones. No había ninguna opción que indicara un sótano, solo había números para los pisos superiores. Fue entonces cuando uno de nosotros, medio en broma, sugirió que si tal vez subíamos al último piso, podríamos ver la estación desde arriba. En ese momento nos pareció una excelente idea. Presionamos el botón para el último piso y el ascensor comenzó a moverse con un zumbido suave. Pero algo cambió mientras ascendíamos. Es difícil explicarlo, pero la atmósfera dentro del ascensor se volvió pesada, casi como si estuviéramos siendo empujados hacia abajo en lugar de subir. Mi corazón comenzó a latir más rápido y una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí. Cuando las puertas del ascensor finalmente se abrieron, nos quedamos congelados. No era lo que esperábamos. En lugar de un mirador o una oficina, nos encontramos en un espacio que parecía sacado de otro mundo. Había un mostrador al frente, detrás del cual estaba una mujer de mediana edad, con cabello oscuro recogido en un moño apretado. El lugar parecía un restaurante chino. Había mesas con manteles rojos, lámparas de papel colgando del techo y un par de niños pequeños jugando en el suelo cerca del mostrador. Lo más desconcertante era que las ventanas estaban completamente oscurecidas, como si alguien hubiera cubierto cada una de ellas con pintura negra. No se podía ver absolutamente nada del exterior. La mujer detrás del mostrador nos miró fijamente, sin mostrar ninguna emoción en su rostro. Después de unos segundos, habló con un marcado acento ruso. ¿Qué hacen aquí? Dos de mis amigos estaban visiblemente nerviosos. Uno de ellos incluso retrocedió un paso hacia el ascensor, mientras que otro parecía estar a punto de responder, pero no encontraba las palabras. Fue el más valiente del grupo quien finalmente habló. Estamos buscando la estación de autobuses. ¿Sabe dónde está? La mujer inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera evaluando nuestra pregunta, y respondió con voz monótona. Está en el sótano. Mi amigo frunció el ceño. Pero no hay un botón para el sótano en el ascensor, dijo. La mujer no cambió su expresión. Señaló hacia un pasillo oscuro a la izquierda y nos dijo, tienen que usar las escaleras. No esperamos más. Le agradecimos apresuradamente y nos dirigimos al pasillo. La iluminación era tenue y las escaleras parecían interminables mientras descendíamos. Había un silencio absoluto, roto solo por el eco de nuestros pasos apresurados. Cuando finalmente llegamos al nivel inferior, encontramos la estación. Había autobuses, luces brillantes y ruido, como si hubiéramos cruzado a otro mundo completamente diferente. Nos apresuramos a abordar nuestro autobús, todavía sacudidos por la extraña experiencia en el último piso, pero el verdadero impacto llegó después. Cuando el autobús comenzó a moverse y nos alejábamos del lugar, alguien sugirió mirar por la ventana trasera para ver el edificio una vez más. Giramos la cabeza y lo que vimos nos dejó sin aliento. El edificio no estaba. En su lugar, había un terreno vacío, cubierto de maleza y escombros, junto a la estación de autobuses. Era como si el edificio nunca hubiera existido, como si hubiera sido borrado de la realidad en cuanto lo abandonamos. A pesar de los años, esta experiencia nos persigue. Cada vez que nos reunimos y recordamos esa noche, sentimos el mismo escalofrío recorriendo nuestras espinas. ¿Qué era ese lugar? ¿Quién era esa mujer con acento ruso? ¿Y cómo explicamos lo que vimos o no vimos al final? Quizás fue una ilusión colectiva, un truco de nuestra imaginación. Pero hay algo en esa historia que siempre me hace dudar. ¿Y si, por un breve momento, cruzamos a una realidad que no nos pertenecía?
No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Mis padres poseen un terreno en una zona muy rural de Colorado, una propiedad aislada y rodeada por densos bosques y colinas. Me gusta ir ahí para acampar, disfrutar de la naturaleza y desconectar del ruido del mundo moderno. Además, es gratis. Es un lugar tranquilo y pacífico, aunque un poco desolado. Las veces que he acampado ahí he disfrutado de la soledad y de la belleza del paisaje y nunca había tenido ninguna experiencia extraña, al menos hasta este incidente. En esta ocasión invité a una amiga a unirse a mí. La idea era pasar un par de días explorando los alrededores, encendiendo fogatas por la noche y simplemente disfrutando de la tranquilidad. Por circunstancias ajenas tuvimos que conducir por separado hasta el terreno. Yo partí primero porque conocía el lugar mejor que ella. Llegué al atardecer cuando el cielo comenzaba a teñirse de tonos cálidos y la temperatura descendía rápidamente. Decidí instalar el campamento mientras esperaba. Coloqué mi tienda de campaña en un claro que conocía bien, una pequeña explanada rodeada de pinos altos. Para que ella pudiera encontrarme fácilmente, estacioné mi coche en un lugar visible, junto a la entrada del terreno, junto al camino de grava que llevaba al lugar. Encendí una fogata, preparé algo de comida y me senté a esperar. El tiempo pasaba lentamente. Al principio no estaba preocupado, sabía que los caminos rurales podían ser complicados de seguir y que no había señal de celular en la zona, así que asumí que simplemente estaba tardando más de lo previsto. Sin embargo, cuando la noche cayó por completo y el silencio del bosque se volvió absoluto, comencé a inquietarme. Me quedé junto a la fogata, observando las sombras danzantes de las llamas y escuchando el crujido de la madera. Cada ruido en el bosque parecía amplificarse en la oscuridad. Me sentí vulnerable, solo, y no podía dejar de preguntarme dónde estaba mi amiga. ¿Se había perdido? ¿Habría tenido un accidente? Decidí quedarme ahí por si llegaba durante la noche, pero dormí poco y mal. Cada tanto miraba hacia el camino esperando ver las luces de su coche, pero nunca aparecieron. Cuando el sol comenzó a asomarse entre los árboles al amanecer, sentí que no tenía sentido quedarme más tiempo. Recogí mis cosas rápidamente y me dirigí de regreso al área donde tuviera señal para averiguar qué había pasado. Fue cuando finalmente logré contactarla que la historia tomó un giro extraño. Según me explicó, había estado conduciendo por la zona tratando de encontrar el lugar. Ella llegó después de mí, pero lo que descubrió no tenía sentido. Afirmó que había tomado todos los caminos correctos, pero nunca vio mi coche, ni la entrada al terreno, ni señales de que alguien estuviera ahí. Esto ya me resultó extraño, pero lo que me contó después fue aún más inquietante. Mientras conducía por la zona, comenzó a encontrarse con carteles religiosos enormes que le parecieron profundamente perturbadores. No eran los típicos mensajes de Jesús te ama que a veces uno encuentra en las carreteras rurales. No. Estos carteles hablaban de condenación eterna, de fuego y azufre y de advertencias apocalípticas. Algunos tenían imágenes grotescas, casi surrealistas, y frases como "el juicio está cerca" o "arrepiéntete antes de que sea tarde". Los carteles la pusieron tan nerviosa que decidió dar la vuelta. Dijo que el lugar tenía un aire opresivo, como si algo estuviera mal. Según ella, mientras más avanzaba, más surrealista se volvía la experiencia y su ansiedad crecía cada kilómetro. Finalmente decidió que no valía la pena continuar buscando y regresó a casa. Cuando finalmente hablamos y comparamos mapas, la situación se volvió aún más extraña. Ella describió exactamente los mismos caminos y puntos de referencia que yo había tomado para llegar al terreno. Todo coincidía, al menos en teoría. Pero mientras yo estaba ahí esperando junto a mi fogata, ella parecía haber sido transportada a una versión alternativa del lugar, una especie de pesadilla religiosa. Yo he estado en esa área muchas veces y nunca había visto los carteles que ella describió. Nunca he sentido esa sensación de opresión que mencionó. Su experiencia parecía sacada de una dimensión paralela, un episodio de la dimensión desconocida. Lo más desconcertante de todo es que ambos estuvimos aparentemente en el mismo lugar al mismo tiempo, pero era como si hubiéramos estado en dos realidades diferentes. Desde entonces no puedo dejar de preguntarme qué ocurrió realmente esa noche. ¿Por qué no pudo encontrarme? ¿Por qué experimentó algo tan diferente? He vuelto al terreno un par de veces desde entonces y aunque nunca he visto los carteles ni he sentido nada extraño, no puedo sacudirme la sensación de que hay algo fuera de lo común en ese lugar. Nunca sabremos qué hubiera pasado si mi amiga hubiera seguido explorando, qué habría encontrado al final de esos caminos. Tal vez fue mejor que decidiera regresar a casa. Pero siempre queda la pregunta, ¿qué dimensión alterna encontró?
¿Y por qué estaba tan cerca de la nuestra? Desde entonces, cada vez que voy al terreno, no puedo evitar mirar hacia el camino y preguntarme si, en algún punto, las realidades podrían cruzarse de nuevo. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Mi nombre es Olivia y cuando tenía 13 años, mi familia decidió mudarse de estado. Fue un viaje largo, casi interminable, que tomó alrededor de 2 semanas. Íbamos mis padres, mi hermana menor, nuestros 2 perros y un gato. Entre las largas horas de carretera y la incomodidad de compartir espacio con tantas criaturas, el viaje era todo menos relajante. Para empeorar las cosas, encontrar hoteles que aceptaran mascotas era como buscar una aguja en un pajar, y siempre teníamos que meter a nuestras mascotas escondidas. Una noche, habíamos estado manejando por horas sin descanso. Era casi la 1 de la mañana y estábamos en medio de un paisaje desértico y rocoso, un tramo de carretera interminable sin señales de vida. Mis padres estaban visiblemente cansados y hasta los perros parecían inquietos en el asiento trasero. Fue entonces cuando vimos algo que ninguno de nosotros esperaba, un letrero iluminado en la distancia anunciando un hotel. El letrero apareció de repente, como si hubiera surgido de la nada. Era extraño, casi inquietante, porque parecía fuera de lugar en medio de aquel paisaje vacío. Recuerdo decirle a mi madre lo raro que era encontrar un hotel ahí, tan aislado, con solo un muy pequeño pueblo alrededor. Según el letrero, el lugar se llamaba Lima o algo similar, pero incluso ahora no estoy segura de si ese era su verdadero nombre. Cuando llegamos, lo que vimos nos dejó boquiabiertos. El hotel era enorme, mucho más grande de lo que esperábamos para un lugar en medio de la nada. Estaba adornado con luces de neón que parpadeaban en tonos azul y rosa, como si fuera un casino en miniatura sacado de Las Vegas. Había un candelabro brillante en la recepción y por alguna razón el lugar parecía rebosar de una energía extraña, como si estuviera esperando nuestra llegada. Mis padres, preocupados por el costo, se acercaron al mostrador, pero el precio era sorprendentemente razonable. Y lo más extraño de todo fue que no pusieron ningún problema con nuestras mascotas, ni siquiera con nuestro gato. El recepcionista, un hombre de aspecto inexpresivo y voz monótona, nos entregó las llaves de la habitación con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Disfruten su estancia», dijo con un tono que me puso la piel de gallina. Subimos a nuestra habitación y lo único que recuerdo después es lo rápido que me quedé dormida. El agotamiento del viaje me venció en cuanto toqué la almohada, pero no antes de que una última sensación de desconcierto cruzara por mi mente. El lugar era demasiado perfecto, demasiado conveniente. Cuando desperté al día siguiente, todo era diferente. El hotel, que había sido un espectáculo de luces y lujo la noche anterior, ahora se veía deslucido, casi abandonado. Las alfombras del pasillo estaban gastadas y manchadas, las paredes tenían grietas visibles y las luces, que antes eran brillantes y llamativas, ahora parpadeaban con una tenue luz amarillenta. ¿Es esto el mismo lugar?, pregunté en voz alta, pero nadie me respondió. Mis padres y mi hermana parecían tan desconcertados como yo. Decidimos bajar al vestíbulo para comprobar si algo más había cambiado. El candelabro, que la noche anterior brillaba como una joya, ahora estaba apagado, cubierto de polvo. La recepción estaba vacía y el ambiente era pesado, casi opresivo. Era como si el hotel hubiera envejecido décadas en cuestión de horas. Mi padre sugirió que saliéramos a explorar el pequeño pueblo. Quizá encontraríamos alguna explicación, pero al salir, lo que encontramos fue aún más perturbador. El pueblo, si es que se podía llamar así, era apenas un puñado de edificios. Había 2 pequeños hoteles más, una gasolinera y un par de tiendas destartaladas. No había rastro del bullicio o las luces que habíamos visto la noche anterior. Todo parecía vacío, como si el tiempo se hubiera detenido. La atmósfera era sofocante y una sensación de peligro latente hacía que cada paso fuera incómodo. ¿Dónde están las luces? ¿Dónde están las personas?, preguntó mi madre, pero nadie tenía una respuesta. Decidimos no quedarnos más tiempo del necesario. Cuando finalmente dejamos el pueblo, todos nos sentimos extrañamente aliviados. Sin embargo, a medida que nos alejábamos por la carretera, algo nos empujó a mirar hacia atrás, como si necesitáramos una última confirmación de que el lugar realmente existía. Pero no estaba allí. El hotel, el pueblo, todo había desaparecido. En su lugar, solo había un paisaje desértico y rocoso, exactamente como lo habíamos visto antes de llegar. Mi madre intentó tranquilizarnos diciendo que quizás habíamos tomado un desvío sin darnos cuenta, pero ninguno de nosotros estaba convencido. Sabíamos lo que habíamos visto, lo que habíamos vivido. Años después, sigo recordando esa noche como un momento que no puedo explicar. Cada vez que hablamos de ello, mi familia y yo sentimos el mismo escalofrío recorrer nuestras espaldas.
Era como si hubiéramos pasado la noche en un lugar que no pertenecía a este mundo, un fragmento de una realidad alterna que por alguna razón nos permitió entrar y salir. Nunca más volvimos a encontrar un lugar llamado Lima en el mapa, ni en nuestros recuerdos. Lo único que queda de esa experiencia es una pregunta sin respuesta. ¿Qué fue ese hotel en medio de la nada? No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Durante un largo viaje por carretera para visitar a mi familia en Texas, decidí detenerme en una gasolinera para llenar el tanque y conseguir algo de café. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y llevaba horas conduciendo por carreteras desoladas con el paisaje típico de Texas, vastas extensiones de tierra, arbustos secos y ocasionales postes de luz. No había muchos lugares abiertos a esa hora, pero finalmente vi una gasolinera a lo lejos. Sus luces, aunque tenues, destacaban en medio de la oscuridad y sentí un alivio momentáneo al tener la oportunidad de estirarme y recargar energías. Cuando me acerqué, noté que la atmósfera del lugar era extraña. Las luces del estacionamiento parpadeaban levemente y la estación en sí parecía casi abandonada, aunque todavía operativa. Había una sensación de quietud absoluta, como si el aire estuviera suspendido. No había otros coches ni personas, solo mi propio vehículo rompiendo el silencio en la noche. Estacioné junto a una de las bombas y comencé a llenar el tanque. El lugar estaba tan tranquilo que podía escuchar claramente el sonido del combustible fluyendo, junto con un débil zumbido eléctrico proveniente de las luces. Una leve brisa soplaba, moviendo el polvo y unos pocos papeles en el suelo, pero no lo suficiente para romper la sensación de inmovilidad que envolvía el ambiente. Decidí entrar a la tienda para comprar café y tal vez algo para comer. Al cruzar la puerta, un timbre eléctrico resonó, rompiendo el silencio. El interior de la tienda estaba iluminado por luces fluorescentes, pero el efecto era opresivo en lugar de acogedor. Los estantes estaban perfectamente organizados, con filas impecables de productos como si nadie los hubiera tocado en mucho tiempo. En el mostrador estaba un hombre, tendría unos 50 años, con cabello canoso y un uniforme que parecía más viejo que él mismo. Me recibió con una sonrisa, pero había algo en su expresión que me incomodó de inmediato. Su mirada era demasiado fija, como si supiera algo que yo no, y aunque su sonrisa era amable, había una rigidez en ella que la hacía parecer forzada. Mientras buscaba café en los estantes, me di cuenta de que no había ninguna cafetera, lo cual era raro para una gasolinera. En su lugar, opté por una bebida energética de la nevera. El zumbido constante del refrigerador era el único sonido aparte de mis pasos. No había ningún otro cliente. Pagando en el mostrador, el hombre sonrió de nuevo, pero apenas habló más allá de anunciar el precio. Su comportamiento me resultó inquietante, pero decidí no darle importancia, ya que estaba demasiado cansado. Salí de la tienda con mi bebida en la mano y regresé al coche. Todo parecía normal hasta que encendí el motor. Miré el tablero y mi tanque de gasolina estaba casi vacío, como si nunca lo hubiera llenado. Fruncí el ceño confundido y revisé el portavasos para buscar la bebida energética que acababa de comprar, pero no estaba ahí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré por el retrovisor tratando de entender qué estaba pasando, y lo que vi me dejó helado. La gasolinera ya no estaba. En su lugar había un terreno vacío, iluminado únicamente por la luz de la luna en mis propios faros. Aterrado, giré el volante y regresé por el mismo camino que había tomado al llegar, convencido de que tal vez había cometido un error. Pero el terreno era inconfundible, era el mismo lugar donde había estacionado minutos antes, con las mismas marcas de neumáticos y el mismo tramo de carretera desierta. Sin embargo, no había ninguna gasolinera, ni luces, ni siquiera señales de que algo hubiera estado ahí alguna vez. Apagué el motor y me quedé sentado en el coche por unos momentos, tratando de racionalizar lo que acababa de suceder. Revisé mis bolsillos para buscar el recibo de la compra, pensando que al menos eso confirmaría que no estaba perdiendo la cabeza. Pero no había ningún recibo, ni la bebida, ni el tanque lleno, ni siquiera el tiempo que pasé ahí parecían haber existido. El silencio era abrumador, roto solo por el leve murmullo del viento. Encendí el coche de nuevo y continué mi camino, esta vez con una sensación creciente de paranoia. La carretera parecía más oscura de lo normal y las sombras proyectadas por los faros eran extrañas, como si tuvieran vida propia. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor esperaba ver algo aparecer detrás de mí. Cuando finalmente llegué a mi destino y le conté a mi familia lo que había ocurrido, intentaron encontrar explicaciones racionales, que tal vez había soñado despierto debido al cansancio, que estaba confundido o que había mezclado diferentes lugares en mi mente.
pero nada de eso cuadraba con lo que recordaba. En los días siguientes intenté buscar información sobre la gasolinera. Consulté mapas, hablé con los locales y busqué referencias, pero nadie parecía saber de su existencia. Según todos los indicios, no había ninguna gasolinera en ese tramo de carretera. Hasta el día de hoy no tengo una respuesta para lo que ocurrió aquella noche. Cada vez que lo recuerdo siento un escalofrío recorrerme. No sé si lo que experimenté fue un simple error en mi percepción, un sueño extraño o algo más siniestro. Pero hay algo que no puedo ignorar. Aquella sensación al mirar al hombre del mostrador de que él sabía algo que yo no. Y lo peor de todo es que nunca sabré qué era. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Mi nombre es Sandra y déjenme contarles una de las experiencias más inquietantes que he tenido en mi vida. Ocurrió hace aproximadamente un año, cuando algo aparentemente inocuo se convirtió en un enigma que hasta el día de hoy no he podido resolver. Todo comenzó cuando recibí una solicitud de amistad en Facebook de alguien completamente desconocido para mí. Lo curioso es que no fui la única. Mi novio también recibió la misma solicitud. El nombre de la persona no nos decía nada y al principio pensamos que era uno de esos perfiles falsos que intentan colarse en tu lista de amigos. Sin embargo, al mirar su perfil, nos dimos cuenta de que teníamos un montón de amigos en común. Lo más extraño es que entre esos amigos estaba la hermana de mi novio, una persona cercana que jamás mencionó a esta chica. Nos miramos confundidos, tratando de encontrarle sentido. Decidimos aceptar la solicitud, suponiendo que tal vez simplemente no la recordábamos. Pero lo que sucedió después solo complicó las cosas. Unos días después, esta chica comenzó a enviarnos mensajes. Parecía genuina y amigable, como si nos conociera de toda la vida. Según ella, solíamos pasar mucho tiempo juntos en la iglesia, asistíamos al mismo grupo de jóvenes y compartíamos un círculo de amigos bastante cerrado. Incluso aseguró que habíamos ido juntos a varios eventos importantes. Lo que nos inquietó más fue la seguridad con la que hablaba, como si tuviera recuerdos claros y precisos de momentos que, para nosotros, simplemente no existían. Mi novio y yo estábamos desconcertados. Ambos intentamos recordar, escarbando en nuestras memorias, pero nada. Absolutamente nada. Sus historias eran detalladas, demasiado específicas para ser inventadas. Mencionaba lugares que reconocíamos, personas que conocíamos, pero su presencia en esas situaciones era como un vacío imposible de llenar. Una noche decidí que era hora de investigar más a fondo. Revisé su perfil de Facebook con detenimiento, buscando algo, cualquier cosa que despertara un recuerdo. Entre sus fotos encontré algo que me dejó helada. Imágenes de nosotros tres juntos. Ahí estaba ella, sonriendo al lado de mi novio y de mí, en momentos que no podía ubicar en mi memoria. Las fotos no parecían editadas, los detalles eran perfectos. Incluso reconocí la ropa que llevaba puesta en una de esas imágenes, pero no podía recordar haber estado ahí con ella. Esa noche, la inquietud no me dejó dormir. Al día siguiente decidí buscar entre algunas cajas viejas que guardaba en el desván, esas que contienen recuerdos de la adolescencia, fotos impresas, cartas, pequeños objetos de tiempos que ya se sentían lejanos. Entre todo ese caos, encontré una vieja libreta de direcciones, casi como si una fuerza desconocida me guiara. Pasé las páginas y ahí estaba. Su nombre, escrito claramente junto a un número de teléfono y una dirección. La fecha coincidía con la época de la que ella hablaba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo podía ser? Si nunca la conocí, ¿por qué estaba su información en mi libreta y escrita por mí? En nuestra búsqueda de respuestas, decidimos hablar con algunos amigos en común. Quizás ellos podrían aclarar las cosas, pero sus respuestas solo hicieron que todo fuera más extraño. Cada uno de ellos recordaba a esta chica perfectamente. ¡Claro que la conocen!, decían. Siempre estaban juntos. Incluso mencionaron eventos específicos como un viaje que supuestamente hicimos los tres. Pero nuevamente, ni mi novio ni yo teníamos el menor recuerdo de ella. La hermana de mi novio fue la más contundente. ¿Cómo puede no recordarla?, dijo claramente confundida. Era prácticamente parte de nuestra familia en la iglesia. Sin embargo, lo que realmente nos perturbó fue que ninguno de nuestros amigos parecía encontrar nada extraño en la situación. Para ellos, esta chica siempre había estado presente, pero para nosotros era como si hubiera aparecido de la nada, incrustada en nuestras vidas con recuerdos que simplemente no existían. A medida que pasaban los días, nuestra confusión crecía.
empecé a obsesionarme con la idea de que esto no podía ser una simple falla de la memoria. Las fotos, la libreta, los testimonios de nuestros amigos, todo apuntaba a que esta chica realmente había formado parte de nuestras vidas en algún momento. Pero entonces, ¿por qué no podíamos recordarla? Pensé en todas las posibilidades: un caso de amnesia selectiva, un elaborado engaño, o tal vez algo más profundo, como un desliz en la realidad misma. La idea de un glitch en la realidad empezó a parecerme cada vez más plausible, como si por alguna razón ella hubiera sido arrancada de nuestra línea temporal y luego reinsertada, dejando nuestras mentes incapaces de procesar su existencia. Hasta el día de hoy no he podido encontrar una respuesta. A veces pienso que quizá hay cosas en este mundo que simplemente no podemos comprender. Cada vez que recuerdo esa experiencia, siento un nudo en el estómago, una mezcla de fascinación y terror. Me hace preguntarme cuántas otras personas, momentos o historias han desaparecido de nuestras vidas sin que siquiera lo notemos. Y la pregunta que me persigue es esta: si nuestros recuerdos pueden ser tan frágiles, tan manipulables, ¿qué más hemos olvidado? ¿Qué más se oculta en los rincones oscuros de nuestras mentes esperando a ser descubiertos? Así que díganme, si estuvieran en mi lugar, ¿qué harían? Porque yo sinceramente no sé cómo seguir adelante sin sentir que hay algo profundamente extraño acechando en los márgenes de mi realidad. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Era un día soleado, de esos que parecen perfectos desde el momento en que abres los ojos. El sol brillaba alto en el cielo, indicando que era mediodía, y una brisa ligera se colaba por las ventanas de mi apartamento. Decidí aprovechar el buen clima para hacer las compras que había estado posponiendo. Preparé mi lista, agarré mis llaves y salí, dejando atrás mi hogar con todo en orden como siempre. Subí a mi coche y conduje por la carretera principal, disfrutando del suave murmullo del motor y una playlist relajante. Todo parecía normal, un día como cualquier otro. A los 5 minutos, mientras revisaba mentalmente mi lista de compras, recordé algo importante. Había olvidado mi otra tarjeta de crédito en el apartamento. No era un problema grave, no estaba lejos, así que decidí dar la vuelta y regresar rápidamente. Tomé el primer desvío disponible, uno que había utilizado innumerables veces antes. Conducir por esa ruta era casi instintivo. Conocía cada esquina, cada bache, cada pequeño detalle del camino que me llevaba a casa. Sin embargo, a medida que avanzaba, algo comenzó a sentirse extraño. El paisaje que debía haber sido familiar no lo era. Los edificios, los árboles, incluso la textura del pavimento parecían ligeramente diferentes. Al principio pensé que tal vez había tomado el desvío equivocado. Miré a mi alrededor buscando puntos de referencia, algo que me indicara dónde estaba exactamente, pero no reconocía nada. Era como si mi entorno hubiera sido reemplazado por una versión alternativa de sí mismo. Aceleré un poco, seguro de que si seguía adelante eventualmente algo me resultaría familiar. Pero cada calle que tomaba me llevaba a lugares desconocidos. El pánico comenzó a crecer en mi pecho, un peso que aumentaba con cada segundo que pasaba sin encontrar mi hogar. Decidí volver sobre mis pasos, giré el coche convencido de que al rehacer mi ruta original encontraría mi apartamento, pero la confusión solo se profundizó. La calle principal, que debía haber sido fácil de identificar, ahora parecía interminable, un laberinto de giros y bifurcaciones que no recordaba haber visto antes. Detuve el coche al costado de la carretera, apagando el motor mientras mi corazón latía con fuerza. Cerré los ojos y respiré hondo. Esto es ridículo, pensé. Conozco este lugar como la palma de mi mano. Esto no tiene sentido. Traté de convencerme de que era solo un lapsus momentáneo, quizás causado por el cansancio o la distracción. Abrí los ojos y saqué mi teléfono, buscando el mapa para orientarme. La aplicación me mostró que estaba exactamente donde debía estar, justo al lado de mi complejo de apartamentos. Pero al mirar por la ventana, todo lo que veía era una calle desierta y edificios que nunca había visto antes. El pánico dio paso a una especie de vacío, una inquietante sensación de irrealidad comenzó a invadirme. Era como si estuviera atrapado en un sueño. Uno de esos en los que intentas llegar a un lugar pero siempre te encuentras en otro. Sin otra opción llamé a un amigo. Mientras el tono sonaba, mi mente estaba en caos. ¿Cómo iba a explicar esto sin sonar completamente loco? Cuando contestó traté de sonar calmado, pero mi voz temblaba. Oye, ¿puedes ayudarme? Creo que estoy perdido, pero no sé cómo decirlo, no encuentro mi casa.
Mi amigo al principio pensó que era una broma, pero cuando escuchó la seriedad en mi voz, comenzó a darme instrucciones detalladas para regresar. Estás en la calle principal, ¿verdad? Solo tienes que avanzar 2 cuadras más y girar a la derecha. Deberías ver el letrero de tu complejo ahí mismo. Conduje despacio, siguiendo sus instrucciones al pie de la letra, aunque por dentro no podía evitar sentir que nada cambiaría. Pero entonces, de repente lo vi. El letrero de entrada a mi complejo de apartamentos, justo donde siempre debía haber estado. Mi alivio fue tan grande que me detuve por un momento antes de entrar, mirando el letrero como si pudiera desvanecerse nuevamente. Aparqué rápidamente, bajé del coche y caminé hacia mi apartamento, observando cada detalle como si lo viera por primera vez. Todo parecía normal, todo estaba en su lugar. Entré en casa sintiéndome agotado y desconcertado. Revisé cada rincón, cada objeto, buscando algo fuera de lugar, algo que me diera una pista de lo que había sucedido, pero nada estaba mal. Era mi apartamento, exactamente como lo había dejado. Durante las semanas siguientes no podía sacarme el incidente de la cabeza. Me preocupaba que algo estuviera mal conmigo, así que decidí visitar a un médico. Me hicieron pruebas de memoria, neurológicas y hasta evaluaciones psicológicas, pero todos los resultados fueron normales. Estaba completamente sano. Eso no explicaba nada. Cada vez que trataba de racionalizar lo que había pasado, solo me encontraba con más preguntas. ¿Había sido un error de percepción? ¿Un momento de desconexión mental? ¿O algo más extraño, algo que no podía comprender? Al día de hoy sigo sin tener respuestas, pero cada vez que salgo de casa y miro hacia el letrero de entrada de mi complejo, no puedo evitar sentir un leve escalofrío. Me pregunto si algún día volverá a desaparecer y si cuando lo haga esta vez no logro encontrarlo de nuevo.